esta es la clase post primer parcial, así que quería ver cómo andaban, cómo se sentían después del parcial, cómo les fue, cómo vieron el examen, cómo les fue su percepción, antes de pasar a un tema nuevo. Anto, te hago una Bien, consulta. por De suerte. casualidad. Anto, te hago una consulta. ¿De casualidad los certificados de estudio los pudieron subir? Uy, sabés que es mala mía. Ya apenas terminamos la clase lo subo. Mil disculpas. Me No, pasa pasé nada. totalmente. Sí, puede pasar. Gracias por hacerme acordar. Bianca, amigo, estabas hablando justo. No, que por suerte fue todo lo que vimos, más allá de que yo sé que en dónde me confundí en realidad, ya repasé y vi dónde tengo el error, pero no, yo lo sentí bien. Y el tiempo también, las 2 horas y media. Bien. Vieron que no nos sorprendimos con nada raro, nada nuevo, nada que no hayamos visto, nada de ninguna otra modalidad que no hayamos practicado. Lo mismo con la teoría. Muchas de las preguntas teóricas las habíamos hablado en el repaso. Entonces, nada, por lo menos que se haya, más allá de cómo les haya ido, espero que se hayan sacado el medito lógico de todos los cuatrimestres del primer parcial de cómo va a tomar y esas cuestiones que nada, o sea, que todos tuvimos como alumnos y que el primer parcial un poco sirve para eso, ¿no? También de despejar algunas incógnitas. O sea, los que recursaron, que hay un par acá que recursaron, no sabían que nosotros nunca sorprendimos con lo que tomamos, o sea, porque en el sentido de que ni es regalarles el examen, pero tampoco matarlos innecesariamente con algo que no hayamos visto. O sea, el objetivo nuestro es que ustedes apliquen lo que vimos, básicamente. La teoría fue bastante accesible, hemos tomado teorías un poco más complicadas, pero bueno, también tuvo su aplicación práctica, ¿no? Así que, bueno, nada, es como estamos en un momento de instancia virtual, no podemos tomar una teoría que sea qué es tal cosa, sino que se hacen unas preguntas un poco más armadas, pero bueno, nada fuera de lo que ustedes hayamos visto, hayamos repasado, incluso en el repaso, no fue casual que yo en el repaso también encaré la teoría desde ese lado, ¿no? O sea, no desde el lado de definir conceptos, 2 puntos, esto es tal cosa, sino desde el lado de entender de dónde viene cada cosa. Ya nos están reclamando las notas, chicos, no hace una semana que rindieron. No. Calcúlenle 2 semanas desde la fecha del parcial, más o menos. Son muchos. Ustedes y somos pocos nosotros. Así que, nada, recién mañana va a ser una semana de la teoría. La otra semana seguramente las notas, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? Pero bueno, nada, en sí lo que fue el armado del examen, creo que estuvo bien. Para la teoría, de hecho, sobró tiempo, muchos se entregaron muy temprano, así que eso lo vamos a revisar para próximos exámenes. No porque esté mal que hayan entregado temprano, sino que, nada, o sea, fue un parcial. Como es virtual, nos cuesta a veces medir los tiempos, no queremos darle muy largo para que no se maten escribiendo, pero ahora lo hicieron por forms, por ahí lo hicieron más rápido. Bueno, son cuestiones que hay que ir ajustando. Y la práctica en general, nadie se pasó de los tiempos, hubo una cuestión al final, pero por una cuestión de archivo, no de que se hayan quedado haciendo el parcial, ¿no? Que eso vamos a ver si buscamos otra vuelta para el segundo parcial o no. Aunque yo les pedí que por favor practicaran el tema de pasar los archivos UPF, de pasárselos al celular, de no sé qué, y sin embargo al final hubo los casos de, no, que no se me pasa, que no sé cómo hago, que la página no me funciona. Bueno, nada, pasó, ya está, pero digo, prevéanlo esto para el segundo parcial. Para la práctica, para la teoría va a ser igual, o sea, va a ser performance, eso funcionó bien y va a ir bien. ¿Qué más? Agustina, tenés. Levantaste la mano. Hola, buenas noches. Bueno. Te quería hacer una consulta, Anto. ¿La fecha de recuperatorio se sigue manteniendo igual que el cronograma? Sí, a ver, no la recuerdo en este momento, pero en principio sí. A ver, déjame ver un segundito. No modificamos el cronograma en ningún momento. No, te quería preguntar porque, si mal no recuerdo, parecía luego del segundo parcial. Sí, siempre es después del segundo parcial. ¿Por qué decís? ¿Cuál es la duda? No, quería saber si se seguía manteniendo porque no creo que me fue bien en el práctico.
Sí, o sea, el recuperatorio siempre es después de los dos parciales, ¿sí? No es que se toma antes, siempre se toma después de los dos parciales, cada uno recupera lo que le fue mal. Estoy abriendo el cronograma para confirmar. Cada uno recupera lo que le fue mal, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que solo les puede ir mal en dos partes cruzadas, digamos? Nunca en dos teorías o en dos prácticas. Sí, lo explicaste muy bien. Si te fue mal en el práctico del primero, bueno, y la teoría está bien, listo, la teoría te queda aprobada, tenés que levantar el práctico del primero, pero sí o sí te tiene que ir bien en el práctico del segundo, ¿no? Y viceversa con las teorías. Un segundo, que me fijo el cronograma, pero es el que está subido, no lo cambiamos. No te cambió. Está pautado para el 30 de junio, ¿verdad? Sí, acá estoy abriendo el archivo y sí. Sí. Sí, es bastante pegadito No, al... yo tengo acá, No, el 7. puede ser el 7 de julio. 7 de julio. No, 6 de julio, el final. El final me figura el 14, o por ahí tengo algo viejo. No. El final aparece 14 de julio y Sí. recuperatorio miércoles 7. Ah, puede ser que lo hayan... Eso te iba a preguntar, pero en la materia anterior habían tocado el cronograma, no sé, porque lo habían armado distinto, pero ahora parece que termina antes, no sé. Sí, porque cambiaron el cronograma desde la facultad. Sí. Déjenme que lo confirmo por las dudas y en todo caso mañana les subimos el actualizado si es que cambia algo. Dale, Ahora voy a revisar el que tienen ustedes versus el que tengo yo. Porque hubo cambios, o sea, iniciado el cuatrimestre, la facultad siguió haciendo cambios en el calendario académico, entonces es como que ahí nos descolocó. Puede ser que haya quedado una versión desactualizada o que yo en este momento estoy viendo una desactualizada. Déjenme que lo constato bien mañana y les aviso, ¿sí? Pero generalmente después del segundo parcial quedan una que otra clase libre y después viene el recuperatorio, que ahí es como que las fechas se pegan bastante porque el cuatrimestre termina muy pronto, entonces hay que dar un margen para tomar el segundo parcial, corregir, dar las notas, tomar el recuperatorio, corregir, dar las notas, tomar el final. Entonces, bueno, todo eso se comprime a veces en las últimas semanas, pero déjenme que lo confirme bien porque también cambió la fecha en que termina el cuatrimestre, cambiaron algunas cosas. Entonces, lo confirmo y mañana les subo la... Si es que cambia algo, les aviso y si no cambia nada, les digo que tomen el que está, ¿sí? Obviamente que los temas no van a cambiar, o sea, los temas que están en el cronograma son los que están. A lo sumo puede llegar a cambiar alguna fecha de examen al final, pero los temas son esos, no es que se agregan más temas ni mucho menos. Bien, ¿alguna pregunta más de la primera parte del parcial? ¿Estamos bien? Lara, te veo, estás en Antártida, estás como tapada hasta la nariz, ¿qué pasó? Tengo un problema que cuando estoy mucho tiempo sentada, vengo sentada de las 7 de la mañana, se me empieza a enfriar todo el cuerpo y no hay calefacción que aguante. Ahora me saqué los guantes, ves que los tengo acá porque no puedo tirar. No, me muero. Pero bueno. No, me llamó la atención porque la veía como mirando desde arriba la bufanda. Dentro de poco me pongo la colcha. Ese punto. Mientras no te metas en la cámara y miren la clase todo eso. Bueno, gente, cambiamos de página, pasamos de página, vamos a la segunda parte, ¿les parece? Bien, segunda parte de la materia es estructuralmente distinta a la primera parte. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que en la primera parte arrancamos con marco conceptual, modelos contables, donde vimos los diferentes tipos de criterios de evaluación y unidades de medida, y nos fuimos moviendo por los distintos rubros del activo y del pasivo, y viendo cómo es su análisis y su registración y su evaluación y su exposición en función de las normas vigentes, ¿no? Empezamos por café y bancos, inversiones, créditos, bienes de cambio, bienes de uso, pasivos, intangibles, etc. Ahora bien, la segunda parte trata de algunas cuestiones específicas de evaluación, ¿sí? Como lo que vamos a ver hoy, que es impuesto diferido, como lo que vamos a ver la otra semana, que tiene que ver con inversiones permanentes, con consolidación de estados contables, y después vamos a terminar con armado de estados contables, ¿sí?
con lo que es el conjunto de los estados contables. Ustedes ya vienen trabajando con lo que es el estado de situación patrimonial y estos resultados, porque por default, cuando hacemos todos los ejercicios de los rubros, ya lo arman. Pero vamos a ver en específico los otros dos estados contables, que son el estado de evolución de patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Y con eso terminamos la materia, ¿sí? Obviamente que temas de contabilidad para abordar hay millones, hay muchísimos más de los que vimos. Está conversión de estados contables, está armado de estados contables, pero en más profundidad, norma internacional que se ve en contabilidad superior. O sea, la materia, lo que es contabilidad es mucho más abarcativo que lo que entra en el programa de esta materia. Pero bueno, con los temas que estamos viendo, ustedes se llevan las bases para las registraciones básicas de cualquier entidad, que les va a servir como fundamento principal para cuando cursen auditoría, y después si cursan como optativa contabilidad superior y demás, verán algunas cuestiones todavía un poco más específicas. Pero básicamente la segunda parte de la materia es impuesto diferido, inversiones permanentes con consolidación y armado de estados contables, específicamente apuntando más que nada a F y estado de evolución del patrimonio neto. Empezando por impuesto diferido, ¿no? ¿Alguien sabe qué es impuesto diferido? ¿Alguien lo vio en otra materia? ¿Alguien sabe de lo que hablamos? Nadie. Bien. Básicamente, ¿todos conocen lo que es el impuesto a las ganancias? Sí, lamentablemente, todos lo conocemos. Sí. Bien, impuesto a las ganancias. No es que tengamos que saber la ley de impuesto a las ganancias para entender impuesto diferido, pero sí tenemos que saber, como concepto básico, cuando cursen impuestos 1 lo profundizarán mucho más, que es un impuesto, ¿no?, nacional que grava justamente ¿qué? Las ganancias de las entidades, de las personas humanas, de todos los contribuyentes alcanzados, ¿sí? Hay ganancias alcanzadas y ganancias no alcanzadas, hay sujetos alcanzados y sujetos no alcanzados. La ley es bastante compleja, ya la estudiarán en su momento cuando cursen impuestos 1, pero básicamente es un impuesto que grava las ganancias. Entonces, a determinada ganancia que tiene el contribuyente se le aplica una alícuota, ¿sí? Y esa alícuota es el impuesto a pagarle al fisco. Impuesto, básicamente. Ahora bien, grava la ganancia. O sea que para que haya impuesto tiene que haber ganancia. ¿Sí o no? Bien, ¿qué es la ganancia? Y bueno, ustedes dirán, el resultado positivo del ejercicio. Si el resultado del ejercicio contable dio resultado positivo, bueno, tuvo ganancia. Sí, podríamos decir, estamos hablando de personas jurídicas, ¿no? Las personas humanas las dejamos afuera de este análisis, no entran en la parte de contabilidad. Podríamos decir que sí, ¿no? Podríamos decir que o sea, lo que es una ganancia es, bueno, si tengo más ingresos que egresos, si tengo más ingresos que gastos, más ganancias que pérdidas, bueno, finalmente tengo una ganancia. Entonces, el impuesto grava eso. Pero lo que vamos a ver es que lo que impositivamente se considera una ganancia no siempre coincide con lo que contablemente consideramos un resultado positivo o una ganancia del ejercicio. ¿Por qué pasa esto? Porque la normativa que comprende a la contabilidad no es la misma que la normativa impositiva. Es decir, nosotros ¿cómo sabemos cuándo reconocer un ingreso, un gasto, una ganancia o una pérdida? Y bueno, a partir de todas las resoluciones técnicas, estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Internacional, con la norma internacional contable, pero está la normativa contable que nos dice, bueno, esto es un ingreso, esto es un gasto, es una ganancia, es una pérdida, y para los diferentes rubros, los diferentes métodos de evaluación me permitirán reconocer diferentes resultados, positivos y negativos. Eso nos lo dice la norma contable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con la norma contable, nosotros armamos los estados contables, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, y reconocemos resultados, positivos y negativos. Con la ley, con el criterio del devengado, con todos nuestros principios contables bien aferrados. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener un colega que, dame tiempo que termine de explicar y ahí contesto preguntas. Vamos a tener un colega, contador como nosotros, que se va a dedicar a liquidar impuestos, no se va a dedicar a armar balance. Por ahí somos nosotros la misma persona que hacemos los balances y que hacemos los impuestos. Pero vamos a imaginarnos, para hacerlo más didáctico, que tenemos un compañero que se dedica a liquidar el impuesto de la sociedad en la cual nosotros le hacemos el balance. Y el señor tiene que liquidar impuestos a las ganancias.
Y ustedes me dicen, bueno, es re fácil, o sea, agarrás la ganancia que yo reconocí en el resultado del ejercicio contable, che, el resultado del ejercicio me dio ganancia de 100.000 pesos, tomá. Y el tipo hace eso por la alícuota y hay que pagar eso. Resulta que no es así. ¿Por qué? Porque la ley impositiva tiene sus propios criterios para considerar qué es ganancia y tiene sus propios criterios para considerar qué voy a deducir de todas esas ganancias para llegar a una ganancia sujeta a impuesto. Porque yo digo, bueno, para llegar al resultado del ejercicio contable, yo sumo todos los ingresos o los resultados positivos, resto todos los resultados negativos, ¿sí o no? No es que algunos resultados negativos los resto y otros no, no. Resto todos los negativos, sumo todos los positivos. Ahora, el impuesto a las ganancias te dice, no, mira, este resultado negativo no es deducible, no te lo puedo descontar de la ganancia. O, che, esta ganancia está exenta. Este ingreso está exento porque la ley de impuesto a las ganancias no lo alcanza. ¿Y deja de ser un resultado positivo para el que hace la contabilidad? No, pero el impuesto nunca va a liquidar ganancias considerando eso, porque por la ley está exento. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a encontrar diferentes criterios frente al reconocimiento de resultados por parte del contador que liquida los impuestos y el contador que hace la contabilidad. ¿Y hay uno que esté bien y uno que esté mal? No, en absoluto. Los dos se rigen en su normativa respectiva para lo que tienen que hacer. Para el balance usarán las normas contables y para la liquidación de impuestos a las ganancias usarán la ley de impuestos a las ganancias. La realidad es que sí vamos a llegar a resultados finales distintos, claramente. Porque estas diferencias que existen entre las evaluaciones de diferentes resultados o de diferentes rubros nos van a terminar impactando en lo que nosotros consideremos resultado del ejercicio y por lo tanto en lo que sería el impuesto a pagar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos me siguen? Entonces, ustedes han visto lo que es pasivos ciertos y contingencias, y dentro de los pasivos ustedes seguramente habrán analizado lo que es las provisiones, ¿no? Y la diferencia con las previsiones. Y la provisión que tenía que ver con el reconocimiento, ¿no? De un pasivo que ya sé que se va a generar, ¿no? Que ya tengo certeza de que va a ocurrir, que tengo certeza que lo voy a tener que pagar, quizás no tengo la certeza en el importe exacto, ¿no? Como por ejemplo la provisión de SAC, la provisión de vacaciones, la provisión de juicios, la provisión de un montón de cuestiones. Bien, una de ellas es la provisión del impuesto a las ganancias. Si el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, se liquida dentro de los 4 meses después de cerrado el ejercicio, pero imagínense que si es un impuesto que equivale a un alícuota, ya sea 30, 35, la que sea, del resultado, bueno, es un pasivo bastante importante en el estado de situación patrimonial de un ente. Entonces, por más que yo esté cerrando el balance y la liquidación de impuestos a las ganancias sea posterior, el último ajuste que registro en el balance de los estados contables es la provisión de impuestos a las ganancias. Es un cálculo que me diga a mí cuánto es lo que voy a pagar de impuestos a las ganancias cuando mi colega el impuesto termine de hacer su liquidación y lo pago. Es el último asiento que registro en mi contabilidad, sí que es un resultado negativo por el impuesto a las ganancias, resultado negativo, a provisión de impuestos a las ganancias a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que reconocer. ¿Y por qué digo que es el último? Y porque primero tengo que haber cerrado todo el resto de los rubros y todo el estado de resultados para saber de qué resultado voy a estar hablando cuando haga la liquidación de impuestos a las ganancias. Si ustedes habrán visto, alguno tuvo acceso alguna vez a algún estado contable, van a ver que incluso el estado de resultados se expone primero lo que es, digamos, lo que forma la ganancia bruta, así, venta menos costo de mercadería vendida, estamos hablando de alguien, vamos a suponer que alguien que vende bienes. Ganancia bruta, después vienen los otros gastos, sí, administración, comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. Otros ingresos y egresos, tiqui, 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 resultados financieros y por tenencia, lista del REC, panel de reporte, toda la bola, y se llega a un subtotal que se llama resultado antes de impuestos a las ganancias, o utilidad antes de impuestos a las ganancias, o utilidad o pérdida antes de impuestos a las ganancias. ¿Sí? Después se expone el impuesto a las ganancias del ejercicio, la provisión, ¿sí? Y después el resultado del ejercicio. O sea, fíjense qué importante es que representa un rubro aparte dentro del estado de resultado, porque es un resultado muy significativo. ¿Sí? La alícuota vigente, que antes estaba en 35, ahora está el 30, va variando entre el 25 y el 35, es muy representativa. O sea, del resultado del ejercicio que te dé, bueno, un 25 o un 30% lo vas a tener que es resultado negativo de impuestos. Entonces se imaginarán que el cálculo de esta provisión no es, bueno, un estimativo, a ver, lo hago más o menos, a ver cuánto me da. No.
apunta a que sea lo más cercano a la realidad posible, ¿no? No sea cosa que yo provisione un importe y cuando llegue mayo, suponiendo que cierro el ejercicio en diciembre, cuando llegue mayo, que yo ya presenté el balance, ya estoy al día, viene mi contador impositivo y me dice, no, mirá, o sea, tenemos que pagar muchísimo más de lo que vos provisionaste. Entonces, ¿qué me va a pasar? Que el resultado correspondía al ejercicio anterior y yo lo provisioné mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí voy al siguiente hilo, ¿no? Digo, el impuesto a las ganancias de un ejercicio, si bien se liquida dentro de los 4 meses posteriores, es un resultado negativo, claramente, que corresponde a qué ejercicio contable, al ejercicio al que se refiere el impuesto o al ejercicio donde lo estoy liquidando y pagando. Si yo digo, ahora, por ejemplo, en este momento están venciendo las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias del año 2020, porque estamos en mayo del 2021. Entonces están venciendo las que son del año 2020. Entonces, estas declaraciones juradas que estoy pagando ahora en mayo del 2021, ¿son resultado del ejercicio 2021 o son resultado del ejercicio 2020? No, 2020. 2020. 2020, porque es el criterio de lo devengado, ¿sí? El resultado negativo del impuesto surge a partir del resultado del ejercicio 2020, por lo tanto, el resultado negativo por el impuesto a las ganancias es resultado del ejercicio 2020. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es terminar la liquidación para hacer el pago, pero yo debería tener provisionado en mi balance un importe similar al que voy a estar presentando ahora, ¿sí o no? ¿Me siguen? ¿Más o menos? Sí. Sí. Bien. Entonces digo, bueno, yo tengo que calcular la provisión de impuesto a las ganancias. Y sería tan simple como consultar a mi colega impositivo y decirle, che, haceme la liquidación, acá tenés el balance, tomá, haceme la liquidación de impuesto a las ganancias, decime cuánto da el impuesto a pagar, y yo registro eso, impuesto a las ganancias, provisión de impuesto a las ganancias, tanto. Después, si a él le surge algún ajuste en la declaración jurada, bueno, será otro tema, pero digo, haceme vos la liquidación, vos que sabés de impuestos, y yo registro el asiento contable. Esa es una forma de que yo, contadora de la parte contable, puedo registrar el asiento de impuestos a las ganancias. Pero por lo que les comentaba antes de las diferencias de criterios de evaluación entre la normativa contable y la normativa impositiva, vamos a ver que no es la forma más adecuada a la realidad. ¿Por qué? Porque si yo me quiero basar en el criterio de lo devengado, ¿sí? Yo quiero reconocer en este ejercicio el impuesto a las ganancias que yo considere que se devenga en este ejercicio, independientemente del que el liquidador de impuestos me diga qué es lo que tengo que pagar. Vos me decís, sí, pero ¿cómo vas a devengar un impuesto distinto al que te dice la declaración jurada? Y sí, porque yo voy a dar cuenta que hay diferencias entre él y yo que se van a revertir con el tiempo. Y voy a introducir el siguiente concepto. Por eso el concepto de impuesto diferido. O sea, hay un impuesto en lo que vamos a diferir el contador impositivo y yo, porque no vamos a estar de acuerdo en el criterio de consideración de un ingreso o de algún egreso, pero que no es permanente, sino que es transitorio. O sea, yo sé que en algún ejercicio esa diferencia se va a subsanar. Ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vimos bienes de uso? Que yo les pregunté cómo se amortizan los rodados y muchos me dijeron 5 años. Y cuando yo les pregunté cuánto se amortizan los muebles y útiles, ustedes me dijeron 10 años y los edificios 50 años. Y yo les dije, no, jamás digan eso en la vida, porque eso no es un criterio contable de amortización. ¿Se acuerdan que les mencioné? Es un criterio impositivo. La ley impositiva te dice, bueno, los rodados vos lo tenés que amortizar en 5 años, los muebles en 10 años, los edificios 50 años. Pero el contable, ¿cómo puede amortizar? Por el uso, por las unidades producidas. Por las unidades producidas. Por el paso del tiempo también por puede. el paso del tiempo, tiene diferentes criterios y diferentes opciones según lo que mejor representa la realidad económica, ¿no? O sea que el contable no está obligado a elegir ni un criterio ni una vía útil determinada. Pero el impositivo sí. Porque el impositivo te dice, todos los rodados, no importa de para qué los usé, tenés que amortizarlos en 5 años. Entonces, el resultado negativo de que carga la declaración jurada de impuestos va a cargar cada año para deducir de la ganancia, no va a ser la amortización que yo calculé si yo usé kilómetros recorridos. Él va a calcular otra amortización. ¿Estamos de acuerdo?
Yo tengo el mismo rodado, yo voy a haber calculado una amortización en base a kilómetros recorridos y el amigo va a calcular una amortización en base a 5 años, con un tope de, porque encima a veces le ponen tope, con un tope de 1.000 pesos por año. Entonces, claro, yo voy a tener una amortización de un valor y el impuesto va a tener una amortización de otro valor. Por lo tanto, cuando lleguemos a la ganancia del ejercicio, ¿vamos a llegar al mismo resultado? Y no, porque yo resté un número y él restó otro número. Entonces, si yo contable hago la ganancia del ejercicio que me da a mí, vamos a suponer que el impuesto es el 30%. Por el 30% me da un impuesto a pagar, pero cuando el contador me traiga la liquidación me va a dar un importe distinto. ¿Por qué? Porque existen estas diferencias. Entonces yo tengo que analizar si estas diferencias de criterio entre él y yo son temporarias o permanentes. Porque si son temporarias, yo me voy a quedar con mi criterio. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sé que en definitiva, con el paso del tiempo, vas a tomar mi criterio, entonces yo voy a devengar en este ejercicio lo que yo considero que corresponde a este ejercicio. Entonces, si yo considero que la amortización contable de este ejercicio es por kilómetros recorridos, yo voy a devengar un impuesto tal que considere esa amortización, no la tuya. Y vos me vas a decir, bueno, Anto, pero vos vas a devengar un pasivo y él te va a dar otra liquidación para pagar, distinta. Bueno, entonces ahí surgirá una diferencia por impuesto diferido, que puede ser a favor mío o a favor de él. Cuando la diferencia es temporaria, el contable reconoce su criterio de devengamiento y la diferencia entre el criterio de devengamiento contable y el impositivo generará o un activo o un pasivo por impuesto diferido. Entonces yo digo, esta diferencia, como la del ejemplo, que es amortización de bienes de uso, ¿es temporal o es permanente? Porque la ley dice, los rodados se amortizan en 5 años y yo digo, yo voy a amortizar en kilómetros recorridos. No es que vamos a cambiar de criterio. Pero es temporaria, ¿por qué, Tomás? Vos que pusiste temporaria. Y yo supongo, viendo de la lógica, es porque lo que estás amortizando en algún momento se va a terminar de amortizar y ese valor inicial que tenía va a estar amortizado completamente. Exactamente, porque cuando se trata de amortización de bien de uso, en algún momento, en algún ejercicio, vamos a llegar los dos a la misma amortización que es la amortización total del bien de uso. ¿Estamos de acuerdo? Si él hizo el total dividido 5 y yo hice primero algunos kilómetros, después más, después menos, después nada, después, en algún momento a mí se me va a terminar la amortización y a él también. Y en ese momento es donde habremos revertido la diferencia. ¿Se dan cuenta? Es temporal por eso. Ahora, si yo les digo, ejemplo, estamos en una entidad que hizo una donación a una fundación, ¿no? Le donó 100.000 pesos a una fundación. Entonces registró en su contabilidad donaciones dadas, resultado negativo a caja, 100.000 pesos. ¿Es un resultado negativo para la contabilidad? Sí. ¿Resta de lo que es el resultado del ejercicio? Sí. Perfecto. El de impuestos te dice, pero no es deducible. O sea que a lo que vos te haya dado el resultado del ejercicio, yo no te voy a restar esta donación. La voy a sacar porque no es deducible. Entonces no puede descontar de tus ingresos para lo que es la ganancia impositiva. Ok, y el año que viene me la vas a dejar deducir. No es deducible por ley. No se puede considerar como un egreso para lo que es, como una deducción para lo que es el impuesto a las ganancias. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con eso? No es que se va a revertir en un futuro, porque impositivamente él nunca lo va a reconocer como una deducción, y yo sí lo voy a seguir reconociendo como un resultado negativo, porque es un resultado negativo contablemente. ¿Y está mal lo que yo hago? No. ¿Está mal lo que él hace? No, pero es una diferencia de criterio. Entonces, ¿tiene sentido que yo reconozca un impuesto diferido por esa diferencia como si se fuera a revertir en el futuro? Y no, porque nunca se va a revertir. Entonces, habiendo dado dos ejemplos, les digo, el impuesto diferido es un método de registración del impuesto a las ganancias que permite reconocer en el ejercicio el impuesto que se devengó contablemente, considerando las diferencias transitorias entre el criterio impositivo y el criterio contable. Las transitorias. Lo que es permanente no lo puedo incluir en el cálculo de mi provisión de impuesto a las ganancias, porque nunca voy a pagar impuesto a las ganancias considerando ese concepto permanente. Lo mismo cuando hablaba de ganancias exentas. Si yo tengo una ganancia, cualquier cosa, no importa, mi actividad vende algo que es exento en ganancias, bueno, el impuesto a las ganancias nunca me va a gravar esa ganancia.
nunca voy a pagar impuesto por esa ganancia, porque es exenta. Entonces no tiene sentido que yo devenga un resultado negativo de impuesto a las ganancias sobre algo exento. ¿Lo ven? Entonces, eso no entra en el cálculo del impuesto diferido. Lo que sí entra en el cálculo del impuesto diferido son las diferencias de criterio transitorias, y por transitorio nos referimos a que se van a revertir en el futuro, en futuros ejercicios contables fiscales, ¿sí? Entonces, como yo sé que tengo diferencias con el criterio impositivo que se van a revertir, yo hoy quiero devengar lo que corresponde a este ejercicio, independientemente de lo que él me diga que tengo que pagar en la declaración jurada. ¿Y por qué? Porque yo sé que se va a revertir. Entonces, si se va a revertir, yo quiero reconsiderar en el ejercicio corriente, como el criterio del devengado, el impuesto correspondiente a este ejercicio. Y si no lo voy a pagar ahora, porque vos me decís que en este ejercicio no me lo vas a considerar, bueno, lo pagaré en algún momento. Y ese en algún momento es lo que se reconoce como un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. La diferencia entre el criterio contable y el criterio impositivo, lo transitorio, se reconoce o como un crédito o como un pasivo. ¿Y por qué están las dos opciones? Y porque puede pasar que la diferencia me dé que yo considere que según mi criterio yo tengo que pagar 100.000 pesos y el de impuesto a las ganancias me diga, no, tenés que pagar 120. ¿Y por qué? Y porque vos amortizaste más que yo, es temporal, pero este ejercicio fiscalmente te corresponde pagar 120. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo voy a tener un impuesto a pagar 120. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que voy a tener que pagarle al fisco. Ahora, ¿yo voy a devengar un resultado negativo de 120 cuando yo sé que transitoriamente esos 20 me los voy a terminar descontando en el futuro? No, el resultado negativo de este ejercicio es 100. ¿Y los 20 qué son? Activo por impuesto diferido. Es decir, es una diferencia temporaria cuya reversión me va a hacer pagar menos en el futuro. Activo por impuesto diferido. Por eso es un activo, porque me quedó a favor, porque yo considero que tengo que devengar 100, pero él me hace pagar 120. Ahora lo vamos a ver en un asiento para que lo vean mejor. ¿Es corriente o no corriente esa cuenta? Corriente. ¿O depende? ¿Siempre corriente? En realidad se expone como otros activos y pasivos, y dependiendo del análisis va a ser corriente o no corriente, porque dependiendo de cuáles sean las diferencias que a vos te llevaron a considerar el activo o el pasivo por impuesto diferido. Ok. Porque no es una diferencia. Yo acá les estoy mostrando el ejemplo como si la única diferencia, por ejemplo, fuera la amortización de bienes de uso. Pero fíjense que puede haber en amortización de bienes de uso, en la consideración de créditos, ahora vamos a ver por qué, en la evaluación de bienes de cambio, en la consideración de deudas, en la consideración de un montón de cosas podemos diferir. Y en algunas cosas vamos a diferir a favor de pagar más o a favor de pagar menos. Bueno, la sumatoria, el neto de todo eso me va a dar un saldo, o a favor o en contra, y eso va a ser activo o pasivo por impuesto diferido, dependiendo de cómo me dé. Ahí te contesto a vos. Entonces, por ejemplo, si la amortización hubiese sido al revés, por ejemplo, yo me compré un auto, no lo usé, y yo lo uso, amortizo con kilómetros recorridos, entonces mi amortización 0, ¿no? Y el de impuestos me dice, no, yo voy a amortizar el auto en 5 años, entonces me lo va a dividir por 5, me va a amortizar, ¿estamos de acuerdo? Me va a amortizar la amortización equivalente a 1/5 del valor del bien. Entonces, claro, el impuesto a él le va a dar menor que a mí, porque él amortizó más que yo, por lo tanto tiene un resultado negativo mayor, por lo tanto la ganancia es menor, por lo tanto el impuesto es menor. Ahora, yo digo, según mis cálculos yo debería pagar 150.000 de impuestos a las ganancias, con la amortización 0. Y él me dice, no, pero yo te amorticé al final, así que vas a tener que pagar 120.000. ¿Está bien que yo devengue 120.000? No, porque contablemente lo correcto sería devengar los 150.000, porque yo sé que el resultado de este ejercicio hubiese arrojado 150.000 con el criterio del devengado. Pero voy a pagarle 120, y la diferencia, bueno, será un pasivo por impuesto diferido. Porque yo sé que cuando yo empiece a usar el auto, se me va a amortizar y voy a llegar a la misma amortización que él en algún momento, o cuando se termine la vida útil del auto. En algún momento vamos a revertir. Y si yo esta vez amorticé de menos, quiere decir que yo soy la que tengo que pagar más en el futuro. O sea, la reversión de esta diferencia va a generar un mayor monto imponible en el futuro. El monto imponible es lo que se llama monto sujeto a impuesto, ¿sí?
Agustina. Profe, una consulta. En el impuesto diferido, el método de registración, siempre se va a considerar solamente diferencias transitorias no permanentes. Exacto. O también puede ser permanente. No. Nosotros vamos a analizar todas las diferencias y a clasificarlas, las transitorias por un lado y las permanentes por el otro. Las permanentes no las puedo tener en cuenta en el cálculo, porque no tiene sentido yo generar un diferimiento sobre algo que nunca voy a pagar. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero tampoco tiene sentido copiar y pegar la declaración jurada del compañero de impuestos, porque no va tan en línea con el criterio de lo devengado. Hay cosas en las que nosotros diferimos en el tiempo, pero que en algún momento nos vamos a poner de acuerdo. Y yo, que soy contable, para el reconocimiento de los resultados me baso en el devengado, no en el percibido. Entonces, por más que vos me hagas pagar un importe, si yo considero que yo podría devengar otro importe, yo voy a devengar lo que yo considere. Y la diferencia entre lo que yo devengo como contador contable y lo que vos me hagas pagar como contador impositivo va a ser o un activo o un pasivo por impuesto diferido en función de si es mayor o menor. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se lo estoy hablando en criollo esto, ¿no? Porque ahora vamos a ver la definición técnica del RT, pero quiero primero explicárselos así en mis palabras yo, lo que quiero pagar, lo que me hacen pagar. Obviamente que no se explica así esto, ¿no? No me vayan a estudiar eso en un parcial porque me muero. Les estoy explicando a nivel criollo porque quizás muchos no saben lo que es el impuesto a las ganancias o nunca lo vieron. Y es un tema que al principio cuesta como que entre, ¿no? Pero lo que se tienen que grabar, ahora que pasamos a la parte técnica, es que lo que estoy buscando con esto es registrar el resultado del impuesto a las ganancias de este año. ¿Y cómo sé cuál es el resultado del impuesto a las ganancias? Bueno, hago un cálculo de lo que va a ser la declaración jurada, lo comparo con mi balance contable y analizo las diferencias. Porque si las diferencias son temporarias, yo voy a devengar según el criterio contable. Y la diferencia entre el devengamiento contable y el impositivo será o un activo o un pasivo diferido, pero yo voy a tener el resultado de este ejercicio, lo que corresponde a ingresos menos egresos de este ejercicio contable. Con lo permanente, y bueno, nunca me voy a poner de acuerdo. Porque si fuera así, ¿qué pasaría? Si no sería tan fácil como yo decir, bueno, del resultado del ejercicio la alícuota es el 30, listo, por 30% y listo. Yo ni me preocupo por lo impositivo porque yo voy a devengar lo que yo devengué. Entonces yo devengué un resultado, un ingreso y un egreso, tal que el resultado es 150.000 por 30% y listo. No. Porque yo tengo que analizar esas diferencias permanentes. Porque si hay diferencias permanentes, no tiene sentido que yo reconozca un activo o un pasivo por impuesto diferido. Entonces, ni puedo devengar lo que me dice la declaración jurada, ni puedo devengar la cuenta de resultado del ejercicio por 30% igual esto, y devengo eso y no me importa lo que tenga que pagar. No, tengo que hacer una conciliación, tengo que hacer una comparación, ver las diferencias, analizar las permanentes, analizar las transitorias y reconocer el activo o el pasivo según corresponde. Emiliano. Anto, una pregunta, ¿qué rol juega el RECPAM en todo esto? Bien, a ver, estamos hablando de un estado contable que ya está cerrado, ¿sí? Ya está ajustado por inflación y todo. La provisión se registra el último día hábil del ejercicio, o sea que no es que se va a ajustar por inflación la provisión. La provisión ya se hace sobre los estados contables cerrados. ¿Cómo calcula ahora se generó el ajuste por inflación impositivo, hay como una comparación entre el ajuste por inflación que tiene en cuenta el de impuestos con el ajuste por inflación que tenemos en cuenta nosotros? No te compliques en eso, porque acá es excelente tu pregunta igual, pero no juega tanto el análisis del ajuste por inflación, porque ya estamos hablando sobre montos cerrados. Entonces ya tienen todo el balance listo, les queda registrar un único asiento el último día del ejercicio. ¿Que cuál es? El devengamiento del resultado negativo de impuesto a la ganancia contra el pasivo de impuesto a las ganancias a pagar. ¿Sí? Y si hay diferencias temporarias, activo o pasivo por impuesto diferido. Pero ustedes tienen que devengar el impuesto a las ganancias de este ejercicio, a modo de provisión, porque el importe exacto a pagar, ¿cuándo lo van a saber? Y cuando liquiden, cuando estén en mayo del año siguiente y hagan la liquidación. Pero el impuesto a las ganancias es un resultado tan significativo en los estados de resultados que están expuestos en una línea aparte y la utilidad antes de impuestos se expone por un lado, después viene el impuesto y después viene el resultado del ejercicio. Entonces, no es un impuesto más que va dentro de gastos administrativos. No. Es un impuesto que representa el 30% del resultado del ejercicio. Es altísimo. Entonces,
no es pavada calcularlo más o menos o calcular una provisión coherente, porque piensen que una vez que yo calcule el impuesto, registro la provisión, me va a quedar el resultado negativo, resultado del ejercicio definitivo, y ese va a ser el que después los socios se reparten entre sí, lo reservan, lo capitalizan, hacen lo que quieran, obviamente, con el resultado del ejercicio. Entonces, si yo devengo cualquier cosa en impuesto a las ganancias, puede que corramos riesgo de que se esté distribuyendo un resultado que es mayor al resultado real. O que estemos considerando que a la empresa le fue mejor o peor de lo que realmente le fue. ¿Sí? ¿Me siguen? De hecho, muchas empresas hacen lo que llaman en las múltiples la provi de ganancias, la provi la hacen mensualmente. Todos los meses dicen, bueno, ingreso menos egreso, hacen como un cálculo, bueno, provisión de ganancias tanto. Y todos los meses van reconociendo un pequeño asiento de provisión. ¿Por qué? Y porque para representar un estado mensual, porque muchas empresas hacen cortes mensuales para control de gestión y demás, no es algo menor el impuesto a las ganancias. Como para decir, bueno, no es o sea, si bien es un impuesto anual, el hecho imponible se va generando durante todo el año. Las ganancias no es que se generan todas juntas a fin de año. El impuesto anual es un impuesto que grava los resultados de todo el ejercicio. Entonces, el criterio del devengado, ¿qué me diría? Bueno, vos todos los meses deberías registrar una provisión del 30%, digo el 30% por inventar una alícuota, no importa, es anecdótica la alícuota, del 30% de las ganancias durante todo el año, a fin de año haces la liquidación anual, ajustás la provisión y ahí cerrás el ejercicio. Entonces, no es algo menor cómo registrar impuestos a las ganancias, para nada menor. Y el impuesto diferido es un tema con lo que muchos contadores se agarran la cabeza. Varios temas con los contadores se agarran la cabeza. Ajuste por inflación, que ustedes ya lo saben de taquito. Impuesto diferido, que lo estamos aprendiendo ahora, y el estado de flujo efectivo, que lo vamos a aprender en un par de semanas. Son 3 temas con los que contadores profesionales de hace muchos años todavía hoy se agarran la cabeza, que no les cierra, que no sé qué, que no me da, porque entonces... O sea, son temas claves que hacen al armado del estado contable y a la lectura de la contabilidad. ¿Sí? Contabilidad, herramienta para la toma de decisiones. Entonces, si yo pongo un resultado o pongo lo de que me dice el de impuestos por poner algo, y después resulta que al final lo que debería haber vengado era más impuesto o menos impuesto, bueno, infiere las decisiones de los usuarios. Muchísimo. Entonces, este método lo que busca es tratar de registrar el resultado negativo de impuestos a las ganancias a través del método del devengado. A sabiendas de que no puede solamente con su resultado del ejercicio aplicarle la alícuota y reconocer eso. Porque hay diferencias que son permanentes. Entonces no tiene sentido hacer ese cálculo. ¿Sí? Como decía antes, no tiene sentido ni hacer ese cálculo ni copiar y pegar la declaración jurada. Lo que se hace es una conciliación, se analizan las diferencias y dicen, bueno, las permanentes no las tengo en cuenta. Las temporarias me generan o activos o pasivos por impuesto diferido. ¿Me siguieron hasta acá? Bien. Vamos a la parte técnica, o sea que es más o menos dicho en palabras de RT lo que yo acabo de decir. Y esta semana, cuando hagan la práctica, lo van a terminar de recontraentender mucho más. Van a ver. Profe, ¿qué RT habla del impuesto diferido? La 17. 17, porque lo había leído. Bien. ¿Cuál es el objetivo principal del método? Tratar de reconocer contablemente la consecuencia fiscal de una ganancia o una pérdida devengada durante el ejercicio económico. Consecuencia fiscal, ¿por qué? Porque estamos en este país donde existe una ley que grava el resultado de un ejercicio. O sea, tener un resultado está sujeto a un impuesto. Entonces, yo quiero reconocer contablemente la consecuencia fiscal, es decir, el devengamiento del resultado negativo de ese impuesto. Pero quiero reconocer la consecuencia fiscal del resultado devengado en el ejercicio. Del resultado devengado en el ejercicio. ¿Sí? ¿Y por qué existe este método? Porque las normas contables profesionales son diferentes de las normas legales o de las normas impositivas, ¿sí? El resultado contable se determina siguiendo las normas contables profesionales y el resultado impositivo se determina siguiendo las normas impositivas, ¿sí? Ya sea la ley principal como todas sus leyes anexas y normativa complementaria, ¿sí?
Entonces, el método del impuesto diferido trata de reconocer contablemente el efecto fiscal de un hecho en el periodo en que se devengó, independientemente del momento de su devengamiento fiscal. ¿Sí? Acá nos da ejemplo. Esta presentación no es mía, pero básicamente está diciendo todo lo que yo dije. Entonces, dice un ejemplo, otro. Supongamos que en un determinado periodo se produce la venta de un bien de uso. El organismo fiscal permite que se pague en un ejercicio futuro, por ejemplo, en el momento en que se cobra. Contablemente, el efecto de la venta se debe reconocer en el mismo periodo en que se devenga, no en el periodo en que se paga el impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Traduciendo. Yo vendo un bien de uso. Me lo van a pagar el ejercicio que viene. ¿Está bien? ¿Yo qué asiento registro contablemente? Vamos a suponer otros créditos, o deudores varios, o deudores por venta, así un crédito, porque no me lo pagaron. Doy de baja el bien de uso y después reconozco el resultado por venta de bien de uso. ¿Sí o no? Chicos, ¿me siguen? Sí, ventas y después costo de mercadería vendida. No, estamos hablando de bien de uso. Pero no importa. Te escuché mal. Sí. No importa, doy de baja el bien de uso y supongamos que el bien de uso tenía un valor residual 0, o sea que tuve todo ganancia. ¿Sí? Vendí un bien de uso que tenía un valor 0. Reconocer resultado positivo de la Resultado venta. positivo por la venta, perfecto. Contra deudores varios, porque no me lo pagaron. Contra un crédito. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Ahora, la ley impositiva dice, che, ¿están alcanzadas por ganancias las ventas de bienes de uso? Sí. Buenísimo. ¿Cuándo? Cuando se perciben, cuando se cobran. Entonces, ¿qué pasa? El impuesto a las ganancias no va a incluir ese resultado positivo de venta en su liquidación. ¿Por qué? Porque no lo cobré. Entonces, para él, yo en este ejercicio no tuve un resultado positivo por venta de bien de uso. Pero para mí sí. Porque yo estoy siguiendo las normas contables profesionales. Y yo tengo motivo suficiente para reconocer el resultado positivo. Si tengo un crédito y una ganancia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo quiero reconocer que esta ganancia está grabada por impuesto a las ganancias, independientemente de que no la vaya a pagar en este ejercicio, que la vaya a pagar en el otro. ¿Me siguen? Entonces, yo quiero devengar el impuesto a las ganancias que corresponde a esta ganancia. Lo quiero devengar ahora, no cuando el de la declaración jurada me lo quiera incluir. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a tener una diferencia, que es temporal o permanente. Temporario. Temporal, porque yo sé que en algún momento lo voy a cobrar y ahí el impuesto a las ganancias me lo va a incluir en su liquidación. Pero cuando el impuesto a las ganancias me lo vaya a incluir en su liquidación, yo ya voy a tener el resultado negativo reconocido previamente y voy a tenerlo como pasivo de impuesto diferido. ¿Sí? Eso que yo no pagué en su momento lo voy a pagar en el futuro, es un pasivo por impuesto diferido. ¿Me siguen? Porque la reversión de esta diferencia, cuando se arregla la diferencia, me va a dar un mayor impuesto a pagar en el futuro porque se trata de un resultado positivo que yo reconocí y él no. Si fuera un resultado negativo, como el ejemplo que les di de las amortizaciones, bueno, si yo reconocí un resultado negativo mayor al que él reconoció y es temporal, bueno, cuando él me lo reconozca voy a pagar menos. Ahora estoy pagando de más porque mi resultado negativo lo tuve hoy y él no me lo está computando hoy, me lo va a computar en otro ejercicio. Entonces yo considero que hoy no tengo que devengar impuestos a las ganancias sobre este resultado. Entonces lo voy a eliminar del devengamiento. Y si me voy a pagar más de lo que devengué, bueno, entonces voy a reconocer un activo por impuesto diferido, estoy pagando de más. ¿Sí? Seguimos. Bueno, cuando analizamos las diferencias entre la base contable y la base impositiva, nos encontramos con dos tipos de diferencias, permanentes y temporales. Las permanentes son las que existen entre el resultado fiscal y el resultado contable, por operaciones y eventos que impactan exclusivamente a uno o al otro, pero nunca a ambos. Por ejemplo, exenciones, o sea, cosas que están exentas del impuesto, exenciones impositivas, ganancias contables que por alguna razón el legislador ha decidido no gravar con el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿esa ganancia impacta en la contabilidad? Sí. ¿Es resultado positivo en la contabilidad? Sí. Ahora, ¿es ganancia sujeta a impuesto para la liquidación de impuestos a las ganancias? No. Ni lo va a hacer. Nunca. Porque está exenta por ley. Salvo que reforme la ley, ¿no? Pero eso es otro capítulo. Vamos a suponer que no se reforma la ley. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Y si se reforma la ley, cambiará de ahí en adelante. No es que yo contabilice mal, ¿no? Pero está exenta por ley.
Entonces es algo permanente, porque es un resultado que impacta solamente a la contabilidad, no impacta al impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo veo poquitas caritas porque estoy compartiendo pantalla, pero cualquier cosa me dice. Ahora, las temporarias surgen de la discrepancia entre el criterio contable y el impositivo, pero ¿sobre qué? Sobre el momento del reconocimiento de las operaciones. Sobre el momento. No estamos discutiendo si es o no es una ganancia o si es o no es una pérdida, un resultado negativo o una deducción. Estamos discutiendo en qué momento vos la computás como ganancia o como deducción y en qué momento yo la computo como resultado negativo o como resultado positivo. Estamos discutiendo el momento. No si va a ser o no, va a impactar en el impuesto a las ganancias. Lo que les decía recién, la venta del bien de uso. Ya estamos de acuerdo en que para mí es un resultado positivo y para vos es una ganancia impositiva. Lo que pasa es que para vos va a ser ganancia ¿cuándo? Cuando la cobre. Bueno, tu criterio, no sé. Fíjate. Para mí es ganancia ahora, porque yo tengo los requisitos contables para reconocerla como ganancia ahora. En lo que diferimos es en el cuándo, pero ya sabemos, coincidimos en que es una ganancia, un resultado positivo. Con los gastos pasa lo mismo. No, hay tales gastos que solo se pueden deducir del impuesto a las ganancias cuando se paguen. Bueno, pero yo devengo cuando devengo, o sea, más allá de cuando pago. Mi devengamiento contable no está atado al pago. Si yo tengo un resultado negativo que voy a pagar en un futuro, ¿qué? ¿No lo devengo hasta que lo pago? No, sí, lo devengo contra un pasivo. Y cuando no lo pago, cancelo el pasivo. Pero el resultado negativo lo devengo en el momento en que se generó. Entonces, ¿qué pasa? Ese resultado, los dos coincidimos en que es un resultado negativo y que resta de la ganancia y que resta de la ganancia sujeta a impuestos. Está de acuerdo. Pero él no me lo va a computar hasta que yo lo pague. Bueno, yo lo voy a computar en este ejercicio. Y yo voy a devengar el impuesto a las ganancias considerando el criterio del devengado, justamente. Entonces, ¿qué pasa? Diferimos en cuándo vamos a reconocer el resultado, pero reconocemos los dos que es un resultado negativo que resta al resultado sujeto a impuesto. Entonces generará o un activo o un pasivo. La suma de estas diferencias, tanto a favor o en contra, si todas estas diferencias, generarán o un activo o un pasivo por impuesto diferido, dependiendo de si yo voy a devengar más o menos de lo que voy a pagar. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Un paso más. Ejemplo, bueno. Algunos ya los hablamos, pero vamos a mencionar otros. Bueno, criterios de vía útil de amortización lo hemos hablado. Diferencias en vía útil asignada, porque una cosa es el criterio y otra cosa es la diferencia, o sea, el método y la diferencia entre el mismo método diferente vía útil. Criterios de incobrabilidad de deudores, otra. ¿Cómo puedo reconocer yo un deudor incobrable contablemente? ¿Qué requisitos tengo que cumplir para yo reconocer una previsión de deudores incobrables, una contingencia negativa? Que haya un alto grado de probabilidad de ocurrencia de que ese crédito no se cobre. Primero, ¿qué más? Que sea del ejercicio y se pueda cuantificar. Que sea cuantificable y que el hecho generador de la pérdida sea en el ejercicio. Esta era pregunta de teoría del primer parcial, chicos, ¿eh? Porque, por favor. Bien. Ahora, si yo tengo esos tres criterios, yo puedo reconocer una previsión de deudores incobrables. ¿Qué significa esto? Reconocer deudores incobrables, resultado negativo, a previsión de deudores incobrables, regularizadora del activo. ¿Sí o no? Eso es lo que nos permite la norma contable. Ahora, la norma impositiva me dice, no, mira, si vos tenés un crédito que es incobrable, para vos deducirte eso de impuesto a las ganancias, tenés que cumplir una determinada cantidad de requisitos, que pueden tener que ver con, no me sé los requisitos de memoria porque no estamos en una clase de impuestos, pero los requisitos pueden ser que haya pasado determinada cantidad de tiempo entre la venta y la situación de incobrabilidad, que le hayas mandado 500 cartas documento, que no te haya respondido ninguna, que le hayas mandado una carta documento a tu abuela, que hayas iniciado un proceso legal y que hayas, todos esos requisitos formales para reconocer una deducción por incobrabilidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a tener una diferencia, porque los dos estamos de acuerdo en que el crédito es incobrable, y que sea incobrable es un resultado negativo para mí, mi amigo del impuesto y yo,
Pero ¿en qué no estamos de acuerdo? En que él, para dejarme deducir lo de impuesto a las ganancias, tienen que pasar una etapa, una formalidad, y yo ya puedo, porque ya cumplí los 3 requisitos, para reconocerlo hoy como un resultado negativo. Entonces una diferencia temporaria entre nosotros dos. ¿Sí? Bueno, también criterios diferentes en devengamiento de algunos ingresos o algunos gastos, en bienes de uso, en bienes de cambio, perdón. Otra gran diferencia temporaria. Ustedes saben que la norma vigente contable para evaluar bienes de cambio es valores corrientes. ¿Sí? Y la diferencia entre el valor histórico y el valor corriente de un bien de cambio, ¿cómo se reconoce? Como un resultado. ¿Resultado cuál? ¿Cuál? Diferencia de cambio. Bien de cambio estoy hablando, ¿no? Diferencia. Mercaderías. Ah. Resultado por tenencia. Resultado Bien. por tenencia. Chicos, me asustan, a veces. Bien, resultado por tenencia. Perfecto. Resultado positivo, si es en el caso de que sea mayor el valor corriente, es un resultado positivo, ¿sí o no? Bien. Ahora, el de impuestos me dice no, en los bienes de cambio los dejamos valuados al costo histórico. No reconozco el resultado por tenencia de bienes de cambio. Bueno, ok. Un tema. Listo, perfecto. Ahora, ¿eso les parece que es temporal o permanente? Permanente, pero no sé. Permanente. Me hace dudar. Permanente, pero aparece en la diapositiva, así que debe ser temporal. No, a ver, suena a permanente, porque si yo les digo, che, no voy a reconocer la diferencia de cambio, ahora me quedé con lo que dijo nadie, no voy a reconocer el reporte, y bueno, pareciera que no lo voy a reconocer y que por lo tanto es permanente, pero van a ver que es temporal y van a ver por qué. Y lo voy a mostrar con un ejemplo. Dame un segundito. Hay un Excel, ¿no? Bien. Sí se ve. Bien, vamos a suponer que estamos en el ejercicio 2020. Y yo tengo bienes de cambio, 1.000 pesos. Ahí. ¿Me siguen viendo? Sí, sí. Ah, pues tengo igual cosa. Bien, viene de cambio 1.000 pesos. No, te Valor histórico. vemos a vos, al ex. Ah, ¿vieron? Algo hice. Toqué sin querer algo. Ahí. Viene de cambio 1.000 pesos. ¿No? Valor histórico. Y yo digo que el valor corriente es 1.500. Por lo tanto, el resultado por tenencia, ¿cuál va a ser? ¿500? 500. Por lo tanto, yo voy a haber registrado un asiento que sea bienes de cambio, a resultado por tenencia, 500. Sí. Por lo tanto, si yo si esta fue la única operación que tuve en el ejercicio y yo lo único que tengo en mi activo es bienes de cambio, voy a tener en el estado de sucesión patrimonial va a ser activo, bienes de cambio, 1.500. Patrimonio neto, 1.000, que son los. La sociedad se constituyó y solo aportó 1.000 pesos en bienes de cambio. Resultado por tenencia, resultado del ejercicio, 500. Voy a poner capital. Bien.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una sociedad se constituyó, aportó 1.000 pesos de bienes de cambio, no tuvo otro movimiento en el ejercicio, los bienes de cambio se revalorizaron, bienes de cambio, a ver, reporté. El único resultado del ejercicio es 500. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a pasar? Que yo voy a tener que mi resultado es 500, ganancia, y el de impuestos me va a decir, no, pero yo no grabo el resultado por tenencia de bienes de cambio. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de él? 0. Bien. Ahora, analicemos si es temporal o permanente. Esto pasó en el ejercicio 2020. En el ejercicio 2021, perdón, 2020, el balance contable va a ser este, y el impositivo, ¿cuál va a ser? 1.000 de bienes de cambio, porque no reconoció nunca que yo hice el reporte, 1.000 de capital, resultado 0. ¿Sí? Bien. Ahora, en el ejercicio 2021, yo vendí el bien de cambio. Entonces, ¿yo qué hice? Vamos a suponer que lo cobré con caja. Caja, lo vendí en 2.000 pesos. No, lo vendí en 2.800 pesos. ¿Sí? ¿Y qué asiento me falta? Si vendí, el costo de mercadería vendida, viene de cambio. ¿Y qué valor tengo contabilizado yo este viene de cambio? 1.500. 1.500. No tuve ninguna otra operación en ejercicio. ¿Sí? Bien. Entonces yo hago el balance del ejercicio 2021. Ahí. Y voy a tener en el activo bienes de cambio no voy a tener más, pero voy a tener caja. Voy a borrar el impositivo, ¿no? Caja por 2.800. Viene de cambio 0. Capital 1.000. Y el resultado del ejercicio va a ser ventas menos costo de mercadería vendida. ¿Cuánto va a ser? Ventas 2.800. Costo de mercadería vendida 1.300. 1.500, perdón. Reporté 0. Y acá voy a tener como resultado no asignado el del ejercicio anterior, ¿no? Entonces el resultado del ejercicio va a ser 1.300. ¿Sí? Total del patrimonio neto, 2.800. Total del activo, 2.800. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con el impositivo? Para el impositivo yo cobré los 2.800 pesos de caja. Yo no tengo más bienes de cambio. Pero Anto, una pregunta ahí, cuando vos haces la venta, en ese momento tenés que ver a qué precio está el bien, digamos, podés tener resultado por tenencia. Sí, bueno, Tenés que extraerlo, hice un ejemplo básico, que es Okay. el costo de mercadería vendida seguía siendo 1.500. Ok. Ejemplo básico. Porque lo que quiero que vean es esto. Sí, que el Capital reporte 100.000. desaparece. No, el reporte no hubo este ejercicio, porque el único bien lo vendí. Vamos a suponer que lo vendí al primer mes del ejercicio. Listo, no hubo. Ya está, no tuve un resultado por tenencia porque me quedé sin bienes. ¿Sí? Ahora, el de impuestos, que reconoce la caja de 2.800, el capital de 1.000, el año pasado no reconoció nada en resultado del ejercicio, por lo tanto tengo 0. ¿Qué pasa? La venta fue de 2.800. Pero el costo de mercadería vendida para el balance impositivo no fue 1.500, porque él nunca reconoció el resultado por tenencia
ese de 500. ¿Se acuerdan? El bien de cambio lo tenía en 1000. Entonces resulta que el resultado fue 1800 para él. No fue 1300. Entonces, fíjense que la diferencia entre el resultado del ejercicio de 500 que yo tuve de más el ejercicio pasado, diferencia, se canceló este año. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque él, al no reconocerme el resultado por tenencia, ahora va a tener una mayor ganancia bruta por la venta de ese bien, porque el precio de venta es el mismo, obviamente, pero él tiene un costo más bajo. Por lo tanto, el resultado de la venta para él es 1800 y para mí es 1300. ¿Por qué? Por el resultado por tenencia que yo reconocí el ejercicio pasado y él no reconoció. O sea que en definitiva me terminó reconociendo el resultado por tenencia implícitamente en el ejercicio siguiente, a través de aumentar mi utilidad de venta. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Por eso la diferencia del resultado por tenencia y bien de cambio es temporal, no es permanente. Porque en definitiva, si no me reconoces el resultado, ahí te sigo, Lara, si no me reconoces el resultado por tenencia como resultado por tenencia y me dejas el bien valuado a valor histórico, cuando yo lo venda, bueno, la utilidad por venta que vos reconozcas va a ser mucho mayor a la que yo reconozca, porque yo voy a tener un bien valuado a valores corrientes, por lo tanto la diferencia entre la venta y el costo va a ser más chica que en tu caso que lo tenés valuado a valor histórico. Entonces, esta diferencia se termina revirtiendo con el paso del tiempo. Cuando yo vendo esos bienes, que son bienes de cambio, justamente están hechos para la venta. Lara, sí. No, que es como que impositivamente él muere en su criterio y después se va a ajustar porque al siguiente ejercicio, cuando lo venda, lo va a tener que reconocer igual por el precio. Claro. Sí, podemos decir, si quieren, podemos ponernos como que nosotros somos los buenos y el impuesto de los malos, pero nosotros también morimos en nuestro criterio. No, bueno, pero claro, en algún momento sí, él lo va a ajustar. O sea, no es que lo va a algo ajustar, que no lo hace. no es que lo ajusta. O sea, él en su criterio termina grabando por el impuesto lo mismo que reconocí yo. Lo quiere poner como otra cuenta contable, como quieras, pero fíjate que por esta operación de haber comprado un bien a 1000, que pasó por una etapa en la que valió 1500 y después lo vendí en 2800, yo reconocí 500 de resultado primero y 1300 después. Y él reconoció 0 y 1800. O sea, ¿terminamos reconociendo lo mismo? Sí. Sí, en distintos momentos. Porque los dos exacto, claro. Los dos consideramos que el resultado por adquirir un bien a 1000 pesos y venderlo en 2800 es 1800. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, yo digo que hay un resultado por tenencia de 500 y un resultado por venta de 1300. Y él dice, no, hay un resultado por venta de 1800. Bueno, ok. Pero estamos grabando lo mismo, que es que haber comprado un bien a 1000 y venderlo a 2800. ¿Se entiende? Amortización de bienes de uso. Bueno, yo digo que el valor de origen los dos coincidimos. Ahora, yo lo quiero amortizar de una manera o lo quiero amortizar de otra. Bueno, ok, vamos a llegar a algún momento en que el bien va a estar totalmente amortizado en mi criterio y en el tuyo. ¿Se entiende? Los dos estamos entendiendo que la amortización es un resultado negativo. No estamos discutiendo eso. Pero estamos discutiendo en qué momento reconocemos el resultado negativo o de qué manera. Profe, no entendí esa diferencia de 500, no me queda claro. Vamos de vuelta. La empresa compra un bien a 1000 pesos. ¿Sí? Al fin, el ejercicio 2020. Al fin del ejercicio, en el valor de mercado de ese bien era 1500. Por lo tanto, contablemente, tenía todos los motivos del mundo para reconocer un resultado por tenencia positivo de 500. Sí. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, eso entendí. Bien. Entonces, si yo hiciera un balance del ejercicio 2020 contable, bienes de cambio estaría valuado en 1500. Sí. Suponiendo que esto venía del aporte del propietario, capital 1000, resultado del ejercicio 500. ¿Originado por qué? Por el resultado por tenencia. Sí. Bien. El de impuestos, en ese mismo ejercicio 2020, dice que él no va a reconocer ganancia por resultado por tenencia y bien de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Criterio impositivo. Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Bien de cambio, él lo deja a 1000. Sí. ¿Y el resultado del ejercicio cuál va a ser? 0. Si no tuve ninguna operación, y yo no, para mí el resultado por tenencia no existe. Claro.
Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el resultado del ejercicio contable y el resultado del ejercicio positivo? 500. Sí. Perfecto. Si yo hiciera, vamos a un pasito más para que lo termines de entender. Si yo devengara el impuesto a las ganancias del ejercicio 2020, Sí. suponiendo una alícuota del 30%, Sí. contablemente, ¿cuál sería mi impuesto a las ganancias? ¿500 por 30%? Sí. ¿Y impositivamente? La diferencia. 0. No. Ay. 0, porque el resultado es 0, impositivo. 0 por claro. 30%, 0. No tengo resultados, sí. Entonces, ¿qué me va a pasar? Yo voy a reconocer impuesto, voy a hacer un asiento, voy a hacer acá al costadito, impuesto a las ganancias, resultado negativo, 150 pesos. Sí. Pero impuesto a las ganancias a pagar, ¿cuánto va a ser? 0. 0. O provisión de impuesto a las ganancias, pasivo. 0 porque la declaración jurada me dio 0. Sí. ¿Y la diferencia? Pasivo por impuesto diferido. Por 150. Claro. ¿Por qué? Porque yo sé que es un pasivo de este ejercicio. Ah, claro, sí. Y el de impuesto no me lo está haciendo pagar. Claro. Es una diferencia transitoria, pero yo la voy a reconocer como resultado negativo Por el criterio ¿sí? reservado. De ese ejercicio, claro. Sí. Y como pasivo, ¿no querés que lo ponga en ganancias a pagar porque no va a coincidir con mi declaración jurada? Ok, lo pongo en esta cuenta. Pasivo por impuesto diferido. Ahora, seguime con esto. Paso al año siguiente. 2021. Mm. Única operación del ejercicio, se vende cambio. Sí. Y se vende por un precio de venta de 2.800 pesos. Sí. Bien. Cobranza en efectivo. Caja a venta 2.800 Mm. y el asiento del costo de mercadería vendida es por 1.500. ¿Por qué? Sí. Porque yo el bien lo tengo en 1.500. Sí, por el valor de origen. Bien, única operación del ejercicio. Entonces hago el balance del ejercicio 2021. Sí. Digo, ok, caja 2.800. Sí. Contable, ¿eh? Bienes de cambio 0, Sí. porque lo vendí. Sí, lo vendiste. Capital 1.000, no hubo modificación. Resultado del ejercicio anterior, 500, porque yo tenía estos 500 del 2020. Ah, sí. Suponiendo que nunca registré el impuesto a las ganancias, ¿no? Estoy haciendo una simulación. Resultado del ejercicio, y vamos a ver, 2.800 de ventas. Acá. Sí. Y el único resultado negativo que tengo es el costo de mercadería vendida, 1.500. Sí. Por lo tanto, el resultado del ejercicio es 1.300. Sí. Bien. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el impositivo? Mm. El impositivo que me dice, que la caja sí, obviamente, a vos te entró en los 2.800 efectivos, pero el resultado de esta venta puede haber dado debajo un bien de cambio que tenías valuado en 1.000. Por lo tanto, el resultado de la venta es 1.800, no 1.300. ¿De dónde ¿Y por están qué? esos 2.000? Son los bienes de cambio sin el ajuste del RPT, porque acordate que el de ahí no impositivo entendí, nunca ajustó el RPT. Claro, y ahí sale por la diferencia. Claro, entonces por eso, el resultado por tenencia que no me grabó el ejercicio pasado, me lo está cobrando acá, porque me está considerando un resultado por venta mayor. Ah, eso no entendía del ejercicio, claro. Bien, ahora Entendía hacemos el paso siguiente. Digo, bueno, a ver, calculemos el impuesto a la ganancia del 2021. Por el 30%. Claro, digo, según el contable es 1.300 por 30%. Sí. Y según el impuesto es 1.800 por 30%. Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué voy a devengar yo contablemente como resultado negativo? 390. ¿No? ¿El resto me está siguiendo? Bien. ¿Qué voy a devengar yo? ¿De este ejercicio 390? Lo de pagar sería la diferencia. ¿Cuánto voy a pagar? Entre lo impositivo y lo Déjame que lo termine de explicar yo. Perdón. ¿Cuánto voy a pagar? Provisión de impuesto a las ganancias o impuesto a las ganancias a pagar. En la declaración jurada, ¿cuánto voy a tener para pagar? Y 540, que es lo que me calculó el amigo. ¿Y la diferencia? Y son los 150 del ejercicio pasado, que ese pasivo que a vos te quedó del ejercicio pasado, Para pagar. lo vas a pagar este año. Ah, mira.
Sí, ¿Me ahí siguen? sí, quedó La retirado. diferencia se revirtió, es temporal. Sí, La diferencia que yo reconocí como un pasivo del ejercicio pasado se revirtió el ejercicio siguiente. sí, Y ahora volví a hacer mi amiguita de mi amigo de impuestos y ya tenemos diferencia cero. Estoy hablando de un ejemplo básico donde la única diferencia que se revirtió justo en el ejercicio siguiente. Pero así es la mecánica para todo. Cuando las diferencias son temporarias, se van revirtiendo con el paso del tiempo. Entonces, sí, quedó todos más los claro. años, bien, todos los años tengo que hacer la comparación entre los dos balances, el impositivo y el contable, para ver cuál es la diferencia neta de cada año. Porque imagínense, viene de cambio, viene de uso, créditos, todo tiene posibles diferencias. Y todo se va acumulando año a año. ¿Vamos bien? Sí, quedó claro con los asientos ahora. Bien, Vamos. el resto, cuando veamos un ejercicio de práctica completo, más todavía lo van a entender. Pero teóricamente, ¿se va entendiendo? Sí, yo tengo una consulta nomás. Sí. Vos vas construyendo, por ejemplo, una empresa que va haciendo la provisión de impuesto a las ganancias todos los meses, ¿no? Uh-huh. Cuando vos llegás al final del ejercicio, te sentás con tu amigo de impuestos y decís, hola, ¿qué tal? Esto no es lo que yo vengo provisionando por X motivo, el a pagar, digamos, el que finalmente vamos a pagar. Sí. Eso se hace dentro de los 4 o 5 meses que hay para presentar el balance. Claro. Y ahí se acuerda. Y ahí toco la provisión y Sí, lo paso en... antes de cerrar el balance, dejo la provisión con el impuesto diferido, hecho. Ah, ok, perfecto. Después, ¿qué va a pasar? Que probablemente el impuesto a las ganancias, cuando lo pague unos días después que yo presenté el balance, quizás le dé algún que otro peso de diferencia, porque se olvidó de tomar una retención o porque se olvidó de... No importa, pero digo, el resultado negativo lo concilio con el método del impuesto diferido antes de cerrar el balance. Por eso digo que muchos se agarran la cabeza porque no les cierra el diferido, no les cierra. Bueno, es esto. Es el análisis y la comparación entre el contable y el impositivo, que de hecho en realidad se hace todos los meses también. Porque imagínate que si yo devengo una porcioncita todos los meses, y voy a devengar algo que sea coherente con lo impositivo, porque ¿de qué me sirve devengar algo que tiene diferencias permanentes adentro? ¿Se entiende? Olvídense del mes a mes porque los va a complicar más, no lo vamos a hacer mes a mes nosotros, lo vamos a hacer anual, pero quiero que entiendan que es tan importante el resultado de impuesto a las ganancias que hasta se analiza mensualmente en algunos casos, porque es un impacto muy grande que tienen los estados contables y en el análisis de gestión. No puedo yo decir, bueno, el impuesto a las ganancias, bueno, me fijo cuánto voy a pagar y pago lo que me digan. No es tan así. Independientemente de que jamás voy a discutir el criterio impositivo. Vamos a suponer que la liquidación de impuestos a las ganancias está bien hecha y mi contabilidad está bien hecha. Aún con las dos cosas bien hechas, puede haber diferencias de normativa. Si son temporarias, el método del impuesto diferido me dice, bueno, vos devengás según tu criterio, entonces, vos contable. Lo temporal te representará o más o menos impuesto a pagar en el futuro. Si te representa más impuesto a pagar en el futuro, como en el caso del reporte que vimos recién, bueno, tendrás un pasivo por impuesto diferido, porque estás devengando más impuestos del que vas a pagar hoy. Entonces, yo devengo 150, pero me da a pagar 0, bueno, los 150 serán pasivos por impuesto diferido. Ahora, si a vos, tu cálculo te da que vos deberías pagar menos de lo que el de impuestos te está haciendo pagar, vos devengás lo que vos te corresponde. Bueno, ok, yo digo que tengo que devengar 100 y el impuesto me está haciendo pagar 240. Bueno, vos devengás 100. Bueno, pero voy a tener una provisión de 240 a pagar. Está bien. Los 140 diferencias serán activo por impuesto diferido. Un activo, un crédito a tu favor, porque vos consideras que ahora estás pagando más de lo que deberías en función del devengamiento de este ejercicio y que en el futuro se va a revertir. ¿Se entendió? Más o menos. Insisto que después con la práctica lo vamos a ver más. Cada vez veo menos caras en la pantalla. Yo no sé si ya me abandonaron, si fueron a... Estamos. Bueno, bien. Anto, ahí pasivo por impuesto diferido. Pusiste más pasivo, ¿qué sería? ¿Menos? Sí, lo copié y pegué. ¿No va del debe? Ah, ok, listo. Sí, es menos. Listo. Sí, copié y pegué de arriba, ¿sí? Tengo una consulta, Anto, que me quedó dando vuelta. Sí. En el caso de que hablábamos hoy al principio,
cuando es con bienes de uso o con algo, con cualquier bien, digamos. El tema de la inflación, ¿se va a ir compensando ejercicio a ejercicio cuando termine con la parte del REC, ¿no sería? Sí, no te compliques con eso, porque cada, Porque o sea, ¿cómo? como te cambian tanto entre los coeficientes o acá en Argentina, por ejemplo, que cambian mucho, ¿se termina compensando en realidad o te queda alguna diferencia? Es que depende también el criterio que use el impositivo para considerar o no el ajuste por inflación. Pero es otro análisis ya distinto. Quédate con la teoría esta, que tiene que ver más que nada con cómo analizar la diferencia entre un criterio y otro. O sea, obviamente que si vos tenés un resultado por ajuste por inflación, el de impuestos también, obviamente que el resultado que calcule el de impuestos no va a diferir demasiado del que vos calcules. Con la inflación, porque la inflación es la misma. Sí, ahí sí. No te marees con eso porque vas a complicar este tema con... No, tranqui con eso. Concéntrate en esto que se hace sobre los valores sin ajustar por inflación, o si vos querés ya ajustados por inflación, sin analizar el RECPAN, si hay diferencias de ajuste por inflación. Porque encima el impuesto a las ganancias a veces considera valores históricos y a veces considera que no. Dependiendo qué tipo de sujeto seas. Es todo un... O sea, vos te dicen, bueno, el impuesto a las ganancias se calcula sobre valores históricos. Te dicen a vos, ponele, ¿no? Ok, entonces vos, ¿qué balance vas a usar para comparar con el impuesto? Bueno, tu balance histórico. Porque vos no vas a devengar un impuesto que considere resultados ajustados por inflación si el de impuestos no va a considerar la inflación. Claro, ¿Estamos de acuerdo? Ok, agarrás tu balance histórico antes del ajuste. Buenísimo. Ese balance, aún así, tiene diferencias con el de impuestos. Por estas diferencias temporarias, de la evaluación, de bienes de cambio, de bienes de uso. Bueno, ahí es este análisis. Hoy por hoy, el impuesto inferior se hace con saldos históricos, sin ajustar por inflación. O sea que el efecto de la inflación no tiene impacto en el impuesto a las ganancias. Hoy. Pero yo no sé si mañana, me explicó, cambia y te dicen, bueno, ahora tomamos valores ajustados. Si cambia, bueno, tomarás valores ajustados. Pero no te va a cambiar la mecánica de lo que es el impuesto inferior, porque el impuesto inferior se trata de justamente, como decíamos antes, reconocer, la consecuencia fiscal de un resultado positivo o negativo. ¿Cuál es la consecuencia fiscal? Si la consecuencia fiscal hoy, 2021, es que lo que va a estar alcanzado por el impuesto es un resultado sin ajustar por inflación a la alícuota del 30%, yo quiero devengar eso. Por más que yo tenga mis resultados ajustados, yo lo que quiero es un devengamiento real de lo que voy a tener que abonar al fisco por este impuesto, porque en realidad el resultado negativo de esto está originado en una ley impositiva que me hace a mí pagar X% sobre mis ganancias. Sacale si querés sobre mis ganancias. Me hace pagar un impuesto todos los años. ¿Y cómo calcula ese impuesto? Bueno, de esta manera. ¿Puede coincidir con la misma manera en que yo calculo mis resultados, sí o no? Bueno, si el tipo calcula los impuestos de esa manera, yo quiero acercar lo más posible a devengar lo que corresponde a este ejercicio. Entonces, si yo voy a pagar impuestos siempre sobre valor histórico, ok, bueno, devengo lo que me correspondería pagar con valores históricos. No, pero tampoco, porque a la vez tengo diferencias temporarias. Bueno, ok, devengo lo que yo creo que en este momento me correspondería pagar. Si vos me haces pagar algo distinto, activo o pasivo por impuesto diferido. Lo que es permanente, bueno, no tiene ni sentido considerarlo. Si yo sé que vos no ajustás por inflación, ¿por qué voy a hacer una comparación de mis saldos ajustados por inflación si nunca entran en el cálculo? No tiene sentido, ¿me seguís? Hoy, sí, 2021. El día de mañana, ¿entran? Listo, ok. Comparamos saldos ajustados por inflación. Pero no va a cambiar porque la inflación va a ser la misma. Puede pasar que te digan no, porque vos usas el índice que publica FAPSE, pero AFIP usa el índice que publica... Bueno, y tenés diferencia de índice y bueno, por ahí tenés diferencia, pero ni te compliques. Claro, igual mi idea más que nada en un punto salía, no sé, viendo bienes de uso, en la evaluación que vos tenés, no sé, si en la parte impositiva se tomaba el tema de los años y vos en el otro lo hacías por uso o por la intensidad del uso, capaz que tenías un tiempo más prolongado de duración de ese bien de uso y ahí con el tema de la inflación. Pero vos siempre vas a comparar valor histórico, independientemente del criterio de amortización. Bueno, claro, ahora que ya sé que es histórico, ya está, ya se cerró todo. Exacto, siempre valor histórico. Entonces la diferencia va a estar en el criterio de amortización, independientemente de la inflación. Claro. ¿Sí? Sí. Bien. ¿El resto? ¿Tenemos bien? Seguimos. Vuelvo al
Power. Bien. Entonces, ¿cómo puedo calcular el impuesto diferido? ¿Cómo llego a esa diferencia temporaria entre el resultado contable y el resultado impositivo? Dos maneras. Comparo el resultado impositivo con el resultado contable, ¿sí? Agarro el estado de resultados, o comparo entre activos y pasivos medidos según normas contables y activos y pasivos según medidos normas contables impositivas. Entonces, o comparo los resultados o comparo los activos y pasivos. El primero se llama método del resultado y el segundo se llama método del balance. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? El cálculo basado en la comparación de resultados no tiene en cuenta diferencias entre bases impositivas incontables que no impactan los resultados. Por ejemplo, una reserva por revaluación. Por ejemplo, si yo aumenté mi valor de bienes de uso porque apliqué el método de revaluación que hemos visto en la teoría, hice bienes de uso a reserva por revaluación, tanto. ¿Toqué resultados? No. Y sin embargo, si yo comparo los balances, y va a cambiar, porque bienes de uso yo no tengo un valor y por lo tanto las amortizaciones las tengo un valor, ¿estamos de acuerdo? Y en cambio el de impuestos, esa reserva no la tiene. Si yo comparo solamente los resultados, no voy a darme cuenta de esa diferencia, porque esa diferencia no impactó en resultados. En cambio, si comparo con método de activos y pasivos, englobo todas las diferencias, porque cualquier diferencia de reconocimiento de algún resultado va a quedar incluida o en un activo o en un pasivo. Si yo difiero el cálculo de la amortización, va a quedar expuesto ¿dónde? En la diferencia de la evaluación de bienes de uso. Si yo difiero el cálculo del resultado por tenencia, va a quedar expuesto en bienes de cambio. Si yo difiero el resultado de un incobrable, va a quedar expuesto en créditos por venta. Si yo difiero el reconocimiento de un devengamiento o un interés, va a quedar expuesto en el plazo fijo o en la deuda o en lo que sea que tenga interés. ¿Se entiende? O sea, comparar solamente los resultados no resulta muy práctico, porque hay cosas que quedan afuera del estado de resultados y que sin embargo modifican los balances. Y a su vez, el estado de resultados, ustedes saben que no se acumula año a año. Todos los años se refunde el resultado y empieza de cero. En cambio, los activos y pasivos tienen saldos acumulados. Entonces, si yo comparo un activo y pasivo hoy y llevo una diferencia, cuando compare el año que viene, la nueva diferencia va a incluir la diferencia del año anterior. No necesito llevar un inventario de cuántas diferencias vengo reconociendo, porque ya sé que los saldos son acumulados. En cambio, si comparara solo los resultados, me voy a tener que acordar cuál fue la del resultado del anterior y del anterior y del anterior, desde que empecé a aplicar el método en adelante, porque el estado de resultado no me muestra saldos acumulados, me muestra saldos del ejercicio. Resumen, el que se usa en la práctica es el método del balance, el método de comparación entre activos y pasivos, que es el que les vengo explicando hasta ahora. ¿Sí? Pero sepan que existe también este otro. Entonces, si estamos hablando de que el impuesto diferido se genera por las diferencias temporarias, ¿por qué digo que voy a reconocer impuesto diferido por diferencias temporarias? Porque estoy segura de que se van a revertir en el futuro, porque si no se revirtieran en el futuro serían permanentes. O sea, si yo tengo una diferencia con vos que sé que no se va a revertir, bueno, es permanente. No, temporal, ¿por qué? Porque estoy suponiendo que en el futuro ya no tendremos más diferencias. Estoy suponiendo que en el futuro ya habremos los dos amortizado el bien de uso en su totalidad, estoy suponiendo que en el futuro habremos los dos reconocido el resultado del bien de cambio, en el futuro habremos los dos reconocido el incobrable, en un futuro, en otro momento. Pero se va a revertir nuestra diferencia, como vimos recién en el caso de que se revirtió el de bien de cambio. Entonces, la existencia de diferencias temporarias dan origen a activos por impuesto diferido y pasivos por impuesto diferido. ¿Y cuándo es activo y cuándo es pasivo? Bueno, lo que venimos hablando. Cuando la reversión de la diferencia, o sea, cuando lo que pasa en el futuro hace aumentar la base imponible, o sea, es decir, que en el futuro voy a pagar más, estoy ante un pasivo por impuesto diferido. Lo que me pasó recién con el bien de cambio. Yo sabía que el no reconocer el resultado por tenencia me iba a implicar un mayor pasivo en el futuro. Entonces, reconocí hoy un pasivo por impuesto diferido. Digo, ¿para qué voy a devengarlo en el futuro si el resultado se generó hoy? Hoy reconozco pasivo por impuesto diferido. Lo mismo al revés. Cuando la reversión de la diferencia
va a hacer que disminuzca la base imponible, o sea, va a hacer que el impuesto a pagar sea menor en el futuro, entonces estoy en presencia de un activo por impuesto diferido. Estoy pagando de más, porque yo sé que cuando se revierta, voy a pagar menos. Cuando vos te pongas de acuerdo conmigo en la amortización y lleguemos a, bueno, listo, esa reversión va a hacer que yo pague menos en el futuro. Entonces no tiene sentido que yo devengue hoy un resultado negativo mayor al que yo considero que debería pagar. ¿Me siguen? Profe, una consulta. ¿La base imponible es la suma de todos los importes? No, no te mezcles con factura. Base imponible es lo que el resultado impositivo. O sea, lo que impuesto a las ganancias, mi amigo el de impuestos, considera que está sujeto a impuesto a las ganancias. Eso es base imponible. Imponible en el del impuesto, ¿sí? Resultado impositivo, si quieren, llámenle. Hay bases imponibles de distintos impuestos. Estamos hablando de ganancias. Cuando vos te referís a factura, seguramente habrás visto la base imponible al IVA. Grabado Claro. más IVA, 21% Claro, igual sí. tanto. Bueno, Entonces base sería imponible ahí, lo que la base imponible sería lo que dice el impuesto, lo que que está vale- sujeto a impuesto. lo que está sujeto a impuesto. Gracias. De nada. En el caso de ganancias, es el resultado del ejercicio sujeto a impuesto. O sea, según los criterios impositivos. Por eso es imponible. Cuando hablamos de impuestos a las ganancias, seguramente ustedes habrán escuchado nombrar el mínimo no imponible, eso de que aumenta todos los años. ¿Qué es eso? Bueno, justamente el monto que no está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Bien. Vamos, seguimos. Otra. Esto ya lo vimos, ¿no? Supongamos que una empresa tiene un crédito por venta de 1.000 pesos y constituye una previsión para créditos incobrables, que las normas impositivas no dejan aprovechar como pérdida, porque no se dan determinados requisitos. Entonces, cuando en el futuro se cumplan los requisitos que exigen las normas impositivas para tomar este incobrable como pérdida, entonces habrá una disminución del impuesto a pagar. Por lo tanto, hoy tengo un activo por impuesto diferido. O sea, cuando el de impuestos me deje reconocer el incobrable, ahí sí voy a pagar menos. Entonces, hoy me reconozco un activo porque estoy pagando de más. Y cuando efectivamente me considere ser incobrable, revierto, ¿sí? Cancelo el activo. ¿Me siguieron? Sí, Otra. ahí el activo va contra un resultado positivo. No, en realidad va contra menos impuestos a las ganancias. Porque Menos en vez de- impuesto a las ganancias, bueno, claro. Exacto, menos resultado negativo. Cuando en su Sí. momento el de impuestos me diga, bueno, vos de todo esto te podés deducir el incobrable, vos no vas a devengar, o sea, ya lo tenés reconocido como un activo, entonces vas a devengar menos impuestos a las ganancias. Supongamos que una empresa es una venta de una propiedad a cobrar. Esto ya lo vimos. Pero las normas impositivas permiten pagar el impuesto de esa venta en el momento del cobro. El momento del cobro, supongamos que van a ser en 2 años, la empresa debería pagar el impuesto por esa venta. Entonces, hoy, que es el momento de la medición, voy a estar en un pasivo por impuesto diferido, porque yo el impuesto, el resultado negativo, lo voy a reconocer hoy, por más que lo tenga que pagar en 2 años. Porque yo estoy con el criterio de lo devengado, no lo percibido. Entonces, si yo vendí hoy, la consecuencia fiscal de la venta, que es pagar el impuesto, la quiero reconocer hoy. Pero el impuesto no me lo va a poner en la declaración jurada. Ok, no me lo pongas, lo pongo como pasivo por impuesto diferido, si no lo puedo poner como impuesto a las ganancias a pagar. Pero lo dejo en el pasivo, lo dejo reconocido contablemente, porque sé que es un impuesto que se devengó hoy y que voy a tener que pagar en el futuro. O sea, en el futuro me va a generar un mayor impuesto a pagar. Entonces es un pasivo por impuesto diferido. Caso inverso al anterior. Entonces, las diferencias permanentes entre la base contable y la base impositiva no genera ningún impuesto diferido, porque lo permanente, como no se va a revertir, no tiene sentido que yo lo considere como un activo o un pasivo por impuesto diferido, sino nunca me lo voy a poder tomar o nunca lo voy a tener que pagar. Nunca voy a pagar una ganancia exenta. Entonces, ¿tiene sentido que yo conozca un pasivo por impuesto diferido por esa ganancia? No. Nunca me voy a poder deducir, no sé, tal gasto no deducible, la donación que le hice a la Fundación Pirulo. Bueno, entonces no tiene sentido que te reconozcas, ahora estoy pagando de más, pero después me lo voy a poder deducir. No, no te lo vas a poder deducir. Esto no entra en el cálculo del impuesto diferido. Multas impositivas, por ejemplo. Ponele que tengo que pagar multas porque presenté tarde el IVA, porque presenté tarde tal cosa. ¿Es resultado negativo para mí? Sí.
¿Disminuye mi resultado del ejercicio? Sí. Ahora, ¿el impuesto me lo deja deducir de lo que voy a pagar de impuestos a las ganancias? No. Ni ahora ni nunca. Entonces, no voy a reconocer un activo por impuesto diferido porque él me está haciendo pagar más de lo que yo creo que... No. Porque eso no forma parte del cálculo del impuesto a las ganancias, por lo tanto no forma parte del cálculo del impuesto diferido. La amortización de bienes de uso sí forma parte del cálculo del impuesto a las ganancias. Coincidimos en que es un resultado negativo, no coincidimos en el momento. El crédito incobrable no coincidimos en el momento. Pero en algún momento vos vas a reconocerlo y yo también. Por eso es temporal. Bueno, acá hay ejemplos que ya hemos visto, no los quiero marear con más números. Después lo vamos a ver mañana con Pablo. Quiero cerrar la clase con este concepto que es el tema del quebranto. ¿Qué pasa cuando mi amigo el de impuestos dice, bueno, las ganancias sujetas a impuestos son 1.000 pesos y las pérdidas deducibles son 2.000 pesos? Tuve más pérdidas que ganancias, por lo tanto el resultado es pérdida. Negativo. Pero si es ganancia, ya sé que tengo un impuesto a pagar. ¿Y si es pérdida? Bueno, AFIP te dice hoy que vos esa pérdida te puede generar un saldo a favor en el impuesto. O sea, así como tener una ganancia te genera un saldo a pagar, si tuvo una pérdida, no es que AFIP te va a devolver la plata. No es que AFIP te va a decir, tuviste pérdida, bueno, toma, yo te doy el 30% de tu pérdida. No, no va a pasar. Pero te permite conservarlo como un saldo a favor. ¿Y para qué me sirve el saldo a favor? Y para que cuando en un futuro yo tenga ganancias y tenga impuestos a pagar, me resto este saldo a favor de este ejercicio que me fue mal y tuve pérdida. ¿Me siguen? Eso es un quebranto impositivo. No importa cómo me fue en la contabilidad. Por ahí la contabilidad me fue bien. Pero los resultados impositivos me arrojan quebranto, porque como tenemos distintos criterios, o por ahí en la contabilidad también me fue mal y tengo quebranto, no importa. Pero ahora estoy pensando en el quebranto que surge del cálculo impositivo. Al de impuestos le dio menos, le dio negativo. Y esto me genera un saldo a favor con el fisco. Ok. Obviamente que no voy a tener provisión de impuestos a ganancias a pagar si me da saldo a favor. Al contrario, si no voy a tener un pasivo, ¿qué voy a tener? Un activo. Activo. Un crédito a cobrarme en el futuro. ¿Cómo me lo voy a cobrar? ¿Con plata? No, con menos impuesto a pagar en el futuro, pero me lo voy a poder cobrar, me lo voy a poder compensar. Ok. Ustedes habrán visto como cuando viene la clase de contingencias que ninguna contingencia positiva se puede reconocer, excepto ¿cuál? Impuesto diferido. Excepto la originada por el activo por impuesto diferido de quebranto. ¿Qué es este caso? Si a mí me dio quebranto, yo voy a reconocer este crédito ¿contra qué? Y contra una ganancia. Contra impuesto negativo, impuesto a las ganancias, resultado negativo, pero en el haber. Como si fuera una ganancia. Y decís, no, pero ¿cómo se puede una ganancia? No se puede. Bueno, es la única contingencia positiva que se me permite reconocer contablemente. Bueno, ok, pero hay ciertos requisitos. Porque yo me la voy a poder reconocer contablemente como cualquier activo, siempre y cuando sea recuperable. ¿Y qué significa que en este caso el activo sea recuperable? Porque ustedes vieron que para los créditos por venta significa que no haya incobrabilidad. Para los bienes de cambio que no supere determinado valor. Bueno, en el caso de esto, ¿qué significa su recuperabilidad? Pensemos. El concepto de recuperabilidad tiene que ver con que el activo tenga la capacidad de generarme beneficios económicos futuros, si no, no puede ser un activo. O sea, en este caso, este activo puede estar como tal si yo efectivamente me lo voy a poder tomar en el futuro como menos saldo a pagar. Por cobrar no lo voy a cobrar. AFIP no me va a pagar a mí. No, nunca sucederá. Sí, ahora, entiendo sí que puede sea ser que me lo deje alcanzado descontar. por la norma impositiva, no sé, por ejemplo, ganancias, y esté alcanzado y te lo puedas deducir en el próximo ejercicio. Alcanzado está, porque el quebranto surge justamente de la declaración fuera de ganancias. O sea, al de ganancias le dio pérdida, por lo tanto le dio saldo a favor, no le dio saldo a pagar. Ok, no importa lo que me dio a mí contable, olvidémonos por un segundo de mi de contable y pensemos en mi amigo que le dio ganancias. Entonces yo no voy a poder registrar una provisión de impuesto a pagar, porque a él le dio ganancia, le dio a favor. ¿Voy a registrar un crédito a favor? Sí.
contra un resultado positivo o un menos resultado negativo? Sí, siempre y cuando sea recuperable. Si la forma que yo tengo de recuperar este activo, es decir, de cobrarlo, es a través de descontármelo de futuras declaraciones juradas, porque es la única forma que yo tengo de hacerme de ese activo, de que me sirva para algo, digamos, porque cobrar no lo voy a cobrar, la recuperabilidad va a estar atada a que yo me lo pueda computar de futuras declaraciones juradas. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Primero, si no se me venció el plazo para yo poder computármelo. Porque la norma impositiva te dice, vos podés tomarte saldos a favor en futuras declaraciones juradas. Hasta 5 años. Si pasaron más de 5 años desde que a vos te dio pérdida y vos te pretendés tomar ese crédito a favor, no te lo puedes tomar, lo perdiste. Muerto. Ok, entonces lo primero que me tengo que fijar es que no existe un límite temporal. O si existe, que yo no lo haya superado. Hoy es 5 años. Pero cuando ustedes van al RT, no es que les dice 5 años. ¿Qué les dice el RT? Revisar que no haya un límite temporal para la computabilidad del crédito. Porque hoy es 5 años y mañana la norma impositiva cambia, y eso no es que va a cambiar la norma contable. La norma contable lo que te dice es revisar que vos te lo puedas tomar. ¿Cómo te lo puedes tomar? Bueno, a ver, en el cuándo, primero. Y en el segundo es, si la condición para que vos te lo tomes como un crédito a favor es que no haya pasado el tiempo suficiente y que existan, o sea, que te lo puedas descontar de futuros saldos a pagar, ¿sí? Yo tengo un saldo a favor, si me lo quiero tomar, tengo que tener un saldo a pagar tal que me lo pueda restar, porque si no, ¿qué me voy a tomar? Bueno, tiene que existir el indicio de que va a haber un saldo a pagar. Porque si mi proyección es que yo voy a seguir dando pérdida, nunca voy a tener un saldo de ganancias a pagar para yo poder tomarme ese crédito. ¿Me explico? ¿Me siguen? Yo estoy hablando en criollo lo que van a leer en RT. Entonces, la condición es que existan indicios de ganancias impositivas futuras tal que yo me pueda descontar este crédito de impuestos futuros a pagar. Porque si no tengo ganancias impositivas, no voy a tener impuesto a pagar y este crédito me lo voy a meter en el bolsillo, porque ¿dónde me lo voy a poder tomar? En ningún lado. Nadie me lo va a devolver. La única forma que tengo de tomármelo es restándomelo de futuros impuestos a pagar. Entonces, indicios de que existan ganancias impositivas futuras. ¿Por qué aclara impositivas la norma? Porque no me alcanza solo con las ganancias contables, porque por ahí tengo ganancias contables y son exentas en el impuesto. Claro. Y si tengo ganancias exentas, no me voy a poder tomar el crédito a favor porque no voy a tener un impuesto a pagar. ¿Me siguen? Bien. ¿Y cómo sé si va a haber ganancias impositivas futuras? O sea, un paso más. Esperen que tengo ahí en el chat. Bien, Nicolás. Perfecto. A eso iba. ¿Cómo sé yo si voy a tener ganancias impositivas futuras? Y un indicio, como bien dice Nicolás, es si vos tenés diferencias transitorias hoy por hoy, y fíjate qué diferencias transitorias son, porque por ahí las diferencias transitorias te están marcando que en un futuro vos vas a pagar más. ¿Me explico? Cuando yo tengo pasivos por impuesto diferido, tengo diferencias transitorias que me indican que en el futuro voy a pagar más. Entonces digo, opa, entonces quiere decir que en el futuro yo me voy a poder tomar este crédito. ¿Me siguen? Entonces, la existencia de saldos en el pasivo por impuesto diferido es un indicio de que voy a tener ganancias impositivas futuras, uno de los indicios. Por lo tanto, me da la posibilidad de mantener el saldo a favor como un crédito. Entonces me dirán, bueno, Anto, pero entonces vos tendrías en un mismo balance un saldo a favor por impuesto a las ganancias y a la vez en otra cuenta un pasivo por impuesto diferido. Sí, obvio, puede pasar. Puede pasar que yo haya ganancias que para mí son ganancias de este ejercicio, que mi amigo de impuestos no me las computó en este ejercicio, ponele, porque no las cobré, entonces a él le dio pérdida. Pero le dio pérdida a este ejercicio porque él hace el criterio de lo percibido, pero el año que viene le va a dar ganancia. Por eso yo reconocí ahora un pasivo por impuesto diferido y él se va a poder tomar este saldo a favor el año que viene. Entonces las diferencias transitorias me marcan un indicio de lo que va a pasar en el futuro, porque justamente estoy detectando cosas que se van a revertir en el futuro.
Y después la RT nombra también presupuestos, proyecciones fiscales y demás que hace la entidad para garantizar, porque insisto, si la entidad prevé que ya no va a tener ganancias impositivas futuras, no puede mantener ese saldo a favor como un crédito a cobrar, porque no lo va a poder cobrar. Está sobrevaluado, no es recuperable, y si no es recuperable no puede estar en el activo. Entonces, si se me generó un saldo a favor de impuesto a las ganancias por vender mates, que es un costo grabado, pero este año me fue mal y me generó un quebranto, y el año que viene empiezo a vender termos y el termo es exento y dejo de vender mates, bueno, nunca voy a tener ningún impuesto a pagar porque yo ahora pasé una actividad exenta. ¿Y qué hago con el saldo a favor que me generó por los mates? ¿Tiene sentido que lo estoy exponiendo como saldo a favor? No, no es recuperable. Si yo no tengo una proyección de tener un futuro impuesto que me permita tomarme el crédito del mate, no puedo reconocerlo como un activo, tendrá que ser una pérdida. Lo siento en el alma, no se puede. ¿Sí? Bien, entonces, cuando vayan a la norma, porque van a ir, van a encontrar del impuesto diferido, que es el método, que existen las dos maneras de calcularlo, que existe cómo se exponen y se evalúan los activos y pasivos con impuesto diferido, van a ver que están en otros activos o en otros pasivos según corresponda, y van a ver los requisitos para el reconocimiento del quebranto. Es muy cortito, son una página que dura lo de impuesto diferido en la RT. Pero ustedes saben, porque ya han estudiado las RT, que una página en la RT puede decir 40.000 millones de cosas, aunque sea una sola página. Entonces, relean, acuérdense de esta clase, relean y piensen en todos los ejemplos que yo les di. Mañana van a ver práctica, lo van a terminar de afianzar bien y a sacarnos las dudas. Yo los veo, ya les digo. ¿Alguno tiene una duda mientras yo busco esto? Sí, yo, sobre las reglas del impuesto a las ganancias. Eso no está en la RT, lo tenemos que leer directamente de la ley sobre todo lo que vos dijiste ahora. Sí, pero eso va a estar como dato. O sea, no se tienen que aprender la ley de impuestos a las ganancias para esto. O sea, en el ejercicio, no más allá del parcial, digo, en la vida, o sea, si ustedes son la misma persona que liquida el impuesto a las ganancias y que hace el balance, bueno, sí, van a tener que saber la norma contable del impuesto a las ganancias, no lo podría. Pero si son otra persona, bueno, tendrán que tener conocimiento de la ley de impuestos a las ganancias, sí, para compartir los criterios con el contador impositivo y ver las diferencias. Pero hoy por hoy, que estamos en contabilidad financiera y que impuestos 1 no es una materia que tengan que tener cursada, no es que se les va a pedir a ustedes que detecten cuál es el criterio impositivo. El criterio impositivo te lo voy a dar como dato. Lo que sí vas a tener que detectar vos es si es temporal o permanente y cómo impacta en la contabilidad. Pero no te voy a pedir que vos sepas qué está exento y qué está grabado. Eso es tema de impuestos a las ganancias, de impuestos 1. Bueno, gracias. De nada. Bien. ¿Estamos bien? Yo sé que les quema un poco el cerebro, es un tema muy nuevo, es un tema que no tiene nada que ver con lo que venimos viendo, pero procesenlo. Lo bueno es que ya mañana tienen práctica, entonces ya van a terminar ahí de cerrar conceptos. Yo los veo recién para inversiones, o sea, van a tener la práctica con los chicos y los veo recién para el próximo tema. Pero bueno, cualquier cosa preguntan por el foro y demás. Lean, practiquen. Los ejercicios de impuestos diferidos son muy parecidos entre sí, entonces les va a servir para practicar. Son muy parecidos entre sí, son muy parecidos a la vida, porque, o sea, fíjense, es comparar balances y criterios de evaluación. Las diferencias de criterios suelen ser siempre en los mismos lugares. No es que hay mucha creatividad de diferencias, porque justamente se dan siempre por los mismos motivos. El tema es, en la vida real también, el tema es saber reconocer si es temporal o permanente y cómo reconocerlo contablemente. Lucila, pensé que me parecía como que tenías la mano levantada, pero no, perdón. Bien. ¿Preguntas, dudas, cuestiones? Cortamos acá, retoman mañana con Pablito. ¿Les parece? Dale, Anto, gracias. Dale, Anto, gracias. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Anto. Sí. No, para ver si podía subir los certificados, porque ya me lo pidieron en el trabajo y me estaban jodiendo.
Perdón, chicos, ya corto con ustedes y lo subo. Dale, gracias. No, de nada.